Podcast abiertamente de Ellen Flix. ¿Por qué te boicoteas cuando estás a punto de lograrlo? Hola a todos y bienvenidos a Abiertamente. Hoy quiero hablaros de una de las paradojas más curiosas que observo en consulta. Hay personas extraordinariamente capaces que se frenan precisamente cuando están más cerca de conseguir aquello que desean. Actores que llegan a un casting decisivo, directivos a punto de asumir una gran responsabilidad, escritores que terminan un manuscrito y son incapaces de enviarlo, profesionales todos ellos brillantes que justo cuando la oportunidad aparece descubren que algo dentro de ellos empieza a tirar del freno. Y entonces surgen las explicaciones habituales. No estoy preparado, no es el momento, necesito un poco más de tiempo. O quizás simplemente hay gente mejor. Pero después de más de 35 años de práctica, puedo deciros algo. La mayoría de las veces el problema no es falta de talento ni falta de preparación. El problema es mucho más invisible. Es el autoboicot. Y lo verdaderamente interesante es que rara vez aparece cuando estamos lejos de la meta. Suele aparecer cuando empezamos a acercarnos a ella. Porque una cosa es desear el éxito y otra muy distinta es sostener todo lo que viene con él. Hoy vamos a hablar de por qué ocurre, los mecanismos psicológicos que hay detrás y de cómo podemos reconocerlos antes de que vuelvan a tomar el control. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué tu mente te pone obstáculos cuando estás a punto de conseguirlo? Para entender el autoboicot hay algo importante que debemos aclarar desde el principio. No es un signo de debilidad, no es estupidez, y tampoco significa que haya algo defectuoso en ti. De hecho, suele aparecer precisamente en personas competentes, personas acostumbradas a rendir bien, a resolver problemas, a asumir responsabilidades. Por eso resulta tan desconcertante cuando aparece. La explicación tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y para entenderlo, quiero proponerte una metáfora. Imagina que tu mente funciona como el termostato de una casa. Sí, me has escuchado bien, como el termostato de una casa. La función de un termostato no es hacerte feliz. Su función es mantener una temperatura estable. Nuestro sistema nervioso hace algo parecido. A lo largo de la vida vamos construyendo una imagen de quiénes somos, de lo que merecemos y de lo que creemos posible para nosotros. Y esa imagen se convierte en una especie de temperatura emocional habitual. El problema aparece cuando la realidad empieza a cambiar más rápido que esa imagen interna. Empiezan a llegar oportunidades, reconocimiento, responsabilidad, visibilidad. Y aunque una parte de nosotros lo desea muchísimo, otra empieza a sentirse incómoda. Porque crecer implica abandonar algo conocido. Y lo conocido siempre parece más seguro que lo desconocido. Por eso muchas personas se sorprenden cuando la ansiedad aparece precisamente cuando las cosas les empiezan a ir bien. Esperaban ilusión y encuentran miedo. Esperaban confianza y aparecen dudas. No porque no quieran avanzar, sino porque una parte de su sistema nervioso interpreta ese cambio como una amenaza. Y entonces intenta devolverlas a la posición que siempre ha conocido, no a la mejor, a la conocida. Por eso el autoboicot no suele ser un deseo de fracasar, suele ser un intento de permanecer a salvo, utilizando mapas antiguos para situaciones nuevas. Sí, lo que os he dicho, suele ser un intento de permanecer a salvo, utilizando mapas antiguos para situaciones nuevas. Y aquí es donde la cosa suele ponerse interesante, porque ese miedo rara vez
se presenta mostrando su rostro verdadero. Se disfraza. Y cuanto más inteligente es una persona, más sofisticados suelen ser esos disfraces. Ahora vamos a hablar de ellos. Las 4 caras del autoboicot. Una de las razones por las que el autoboicot suele ser difícil de detectar es que rara vez se presenta diciendo la verdad. No aparece diciendo, tengo miedo, no me siento preparado o preparada. Me aterra lo que pueda pasar si esto sale bien. No, se disfraza y suele hacerlo de 4 maneras muy frecuentes. La primera cara, la procrastinación. Cuando pensamos en procrastinar, imaginamos a alguien perdiendo el tiempo. Pero la procrastinación que veo en consulta suele ser mucho más sofisticada. La persona está ocupadísima, trabaja, resuelve problemas, contesta montones de correos, organiza tareas. Todo parece productivo, excepto aquello que realmente importa. Y cuanto más importante es una tarea, más fácil resulta encontrar otras cosas que hacer antes. ¿Por qué? Pues porque terminar algo significa exponerse. Y exponerse implica permitir que otros evalúen nuestro trabajo, nuestras ideas o nuestras capacidades. Por eso, muchas veces el problema no es la falta de tiempo, es el miedo a la evaluación. La segunda cara que suele aparecer, el perfeccionismo. Esta es una de las máscaras más elegantes del autoboicot, porque se viste de virtud. La persona no evita la tarea, la prepara, la revisa, la perfecciona, vuelve a revisarla, pero nunca llega el momento de sentirse suficientemente preparada. Me gusta utilizar una metáfora. Es como ponerse una armadura cada vez más gruesa para evitar que nos hagan daño. Llega un momento en que la armadura pesa tanto que ya no podemos movernos. Eso, precisamente eso, es el perfeccionismo. Una protección que termina convirtiéndose en una prisión. Porque detrás de él suele esconderse el miedo a equivocarse o a descubrir que no somos tan buenos como esperábamos. La tercera cara, la somatización. A veces el cuerpo expresa aquello que la mente no consigue reconocer y resulta llamativo observar cómo ciertos síntomas aparecen precisamente en momentos de gran exposición. Una conferencia, una entrevista, una presentación importante. Y de repente aparecen migrañas, contracturas, insomnio o agotamiento. No significa que la persona esté fingiendo, no, es sufrimiento real. Pero en ocasiones el cuerpo se convierte en el portavoz de un miedo que todavía no ha encontrado palabras. Y entonces aparece una explicación perfecta. Yo quería hacerlo, pero mi cuerpo no me dejó. La cuarta cara, el conflicto. Esta suele sorprender mucho cuando la reconocemos. Todo parece ir bien. Hay una oportunidad importante delante. Y justo antes surge una discusión, un enfado, un conflicto aparentemente insignificante que acaba ocupando toda nuestra energía. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil enfadarse con alguien que enfrentarse al miedo que sentimos por dentro. El conflicto se convierte en una vía de escape, una forma de desviar la atención de aquello que realmente nos inquieta. Y aunque estas 4 máscaras parecen diferentes, todas cumplen la misma función: reducir la ansiedad, reducir la exposición, reducir el riesgo.
El problema es que también reducen las posibilidades de crecimiento. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿De qué nos estamos protegiendo exactamente? Porque detrás de todas estas estrategias suele esconderse algo muy concreto: el miedo a la caída y la trampa de la comparación. Y ambas están profundamente relacionadas con lo que conocemos como síndrome del impostor. El síndrome del impostor y la trampa de la comparación. Si observamos las 4 máscaras que acabamos de ver, descubrimos algo interesante. Todas intentan protegernos de una sensación muy concreta: el vértigo. El vértigo que aparece cuando empezamos a crecer, porque solemos pensar que el éxito nos hará sentir más seguros, pero muchas veces ocurre todo lo contrario. Permitidme una metáfora. Imaginad que vivís en una casa de una sola planta. La vida es conocida, previsible. Si tropiezas y caes, probablemente te harás daño, pero sabes que podrás levantarte. Ahora imaginad que lleváis años construyendo un rascacielos, piso a piso, esfuerzo a esfuerzo. Y un día os encontráis en la planta 40. Las vistas son impresionantes, pero también aparece algo nuevo: la altura. Y con la altura, llega el miedo a caer. Y eso es lo que muchas personas experimentan cuando empiezan a destacar. Ya no temen no llegar, temen perder lo conseguido, temen decepcionar, temen no estar a la altura de las expectativas. Y entonces aparece una pregunta silenciosa: ¿y si todo eso ha sido suerte? ¿Y si descubren que realmente no soy tan bueno o tan buena? ¿Y si un día dejo de estar a la altura? Eso es el síndrome del impostor. Y una de las cosas más curiosas que he observado en consulta es que rara vez aparece en personas incompetentes. Suele aparecer precisamente en personas muy capaces, personas que han conseguido cosas importantes y que aún así siguen sintiendo que un día alguien descubrirán que son un fraude. Por supuesto no lo son, pero la sensación es real. Y cuando esa sensación se vuelve demasiado intensa, el autoboicot aparece como una falsa solución. Es como si la mente dijera: mejor no sigas subiendo, mejor no te expongas más, mejor no te arriesgues, porque cree que así te protege de una caída futura. Pero junto al síndrome del impostor suele aparecer otra trampa muy habitual: la comparación. Todos conocemos esa voz, la que nos dice: hay gente mejor, otros tienen más talento que tú, otros están más preparados. Hay mucha gente para presentarse a esa oposición, a ese casting. ¿Para qué voy a intentarlo? A primera vista parece humildad, porque muchas veces es miedo disfrazado. Porque cuando convierto a los demás en inalcanzables, me libero de una responsabilidad incómoda, la responsabilidad de arriesgarme, de intentarlo, la responsabilidad de descubrir hasta dónde podría llegar. La comparación se convierte entonces en una retirada elegante. No abandono porque tengo miedo, abandono porque soy realista. Y esa es una de las trampas más sofisticadas de nuestra mente, porque nos protege de la incertidumbre, pero también nos aleja de nuestro crecimiento.
Hay una pregunta que suelo hacer y que a menudo genera silencios muy interesantes. No pregunto qué pasaría si fracasaras. Pregunto algo distinto. Pregunto qué cambiaría en tu vida si realmente te fuera bien. Y aquí aparecen respuestas profundas. Más responsabilidad, más visibilidad, más expectativas, menos lugares donde esconderse. Porque alcanzar una meta no solo cambia nuestras circunstancias, también cambia la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y no siempre estamos preparados para esa transformación. Por eso el auto-boicot rara vez es un deseo de fracasar. La mayoría de las veces es un intento de evitar el vértigo que acompaña al crecimiento. La buena noticia es que cuando entendemos esto, dejamos de interpretarlo como una falta de capacidad y empezamos a verlo como lo que realmente es: un mecanismo de protección. Sí, así, un mecanismo de protección. Y todo mecanismo de protección puede comprenderse, observarse y transformarse. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Y de eso vamos a hablar ahora. Doy una prescripción clínica habitualmente que se llama Cómo dejar de ser tu principal obstáculo. Llegados a este punto, quizá hayas reconocido alguno de tus patrones. Quizá incluso hayas recordado momentos concretos en los que el miedo se disfrazó de procrastinación, perfeccionismo, síntomas físicos o conflictos. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con todo esto? Porque comprender un mecanismo psicológico es importante, pero comprenderlo no siempre basta para transformarlo. Suelo decir que el boicot tiene una debilidad, necesita permanecer oculto, necesita que confundamos el miedo con otra cosa: falta de tiempo, con perfeccionismo, con cansancio, con circunstancias externas. Mientras creamos esas explicaciones, el mecanismo sigue funcionando. Por eso el primer paso no consiste en cambiar nada, consiste en verlo. Por eso el primer paso: identificar tu patrón. Quiero proponerte un ejercicio sencillo. Mira hacia atrás. Piensa en 2 o 3 momentos importantes de tu vida en los que estuviste cerca de conseguir algo que deseabas. Y pregúntate, ¿qué hice justo antes? ¿Me llené de tareas? ¿Empecé a dudar? ¿Necesité que todo fuera perfecto? ¿Me puse enfermo? ¿Generé algún conflicto? Lo importante no es juzgar la respuesta. Lo importante es encontrar el patrón. Porque cuando identificamos nuestro disfraz favorito, el autoboicot pierde gran parte de su poder. Deja de actuar desde la sombra. El segundo paso: dialogar con la resistencia. Este punto suele sorprender a muchas personas, porque nuestra tendencia natural es luchar contra nosotros mismos. Detectamos el miedo y nos exigimos más. Nos criticamos, nos llamamos vagos, nos enfadamos con nuestra inseguridad. Pero hay algo importante que recordar. La parte que te frena no está intentando destruirte, está intentando protegerte. Lo está haciendo de una manera poco útil, poco competente, pero esa suele ser su intención. Su intención es protegernos. Por eso, cuando detectes la resistencia, prueba algo diferente. En lugar de atacarla, pregúntale, ¿qué crees que podría pasar? ¿Qué intentas evitar? ¿De qué me estás protegiendo? A menudo descubrirás que detrás del bloqueo hay miedo al rechazo, a la crítica, al error o a la exposición.
Y cuando comprendemos el miedo, resulta mucho más fácil dejar de obedecerlo automáticamente, porque le miras a la cara. El tercer paso le llamo los micropasos. Uno de los errores más frecuentes consiste en mirar la montaña entera, pensar en todas las consecuencias, en toda la responsabilidad, en todo lo que podría ocurrir. Y entonces el sistema nervioso entra en alerta. Si estoy abajo del Everest, aún ni siquiera he llegado al campamento base y pienso cómo llevar a esos 8.000 metros, se me parece algo muy difícil de alcanzar. Por eso muchas veces no nos paraliza la tarea, nos paraliza todo lo que imaginamos alrededor de ella. La solución es sencilla, reduce el foco. ¿Cuál sería el primer paso para llegar al Everest? Desde luego, antes de llegar siquiera, hacer un presupuesto del dinero que me va a costar. Después, ¿cuánto me he de preparar? Gimnasio, entrenador. Después ya veremos si me saco el billete y llego. Así que vamos a reducir el foco. Si tienes que escribir un libro, no pienses en publicarlo. Piensa en la próxima página. Si tienes que dar una conferencia, no pienses en una hora de exposición. Piensa en la primera frase. Si tienes que presentar un proyecto importante, piensa únicamente en el siguiente paso, porque el cerebro suele tolerar mucho mejor los pequeños movimientos que los grandes saltos. Y una reflexión final. Hay algo que me gustaría que recordaras. El objetivo no es eliminar el miedo. Eso no va a ocurrir jamás. Forma parte de nuestro sistema de supervivencia. Las personas que avanzan no son las que no tienen miedo, son las que aprenden a reconocerlo sin permitir que decida por ellas. Porque muchas veces el boicot no aparece cuando estamos lejos de la meta. Aparece precisamente cuando estamos más cerca de lo que creemos. Y cuando entendemos eso, dejamos de preguntarnos, ¿qué me pasa? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué está intentando proteger esta parte de mí? Y esa pregunta en muchas ocasiones cambia por completo la manera de relacionarnos con nosotros mismos. Y ahora, como hacemos siempre en Abiertamente, quiero compartir algunas lecturas, películas y series que puedan ayudaros a seguir reflexionando sobre todo lo que hemos trabajado hoy. Y llegamos a un espacio que ya sabéis que me gusta especialmente, lecturas, películas y series para comprender mejor el autoboicot. Porque a veces una novela, una película o una serie consigue explicarnos un mecanismo psicológico mejor que muchas teorías. Si queréis profundizar en el tema de hoy, quiero dejaros algunas recomendaciones. La primera es El elemento, de Ken Robinson, un libro que explora la relación entre talento, vocación y miedo a ocupar el lugar que realmente podríamos ocupar en el mundo. Mientras lo leéis, os invito a preguntaros, ¿cuántas veces he minimizado mis capacidades para sentirme más seguro? Y permitidme recomendaros también dos libros míos relacionados con este tema. Libérate del miedo, donde trabajo cómo se construyen muchos de estos mecanismos de protección que terminan limitando nuestra vida. Y Mindfulness para vivir sin miedos, centrado en aprender a observar estos patrones antes de que tomen el control de nuestras decisiones. En cine os recomiendo volver a ver El indomable Will Hunting. Más allá de la historia, es un magnífico retrato de una persona brillante que dedica gran parte de su energía a impedirse crecer. No porque no pueda, sino porque le asusta descubrir quién podría llegar a ser. Y en series os recomiendo, como no, Gambito de Dama.
porque muestra muy bien algo que hemos trabajado hoy, la diferencia entre alcanzar una meta y aprender a sostenerla. Beth Harmon tiene talento de sobra y ve que lo difícil no es llegar, lo difícil es convivir con todo lo que llega después. Y llegamos al final. Si hay una idea que me gustaría que te llevaras hoy, es esta. El autoboicot rara vez aparece porque seas incapaz. La mayoría de las veces aparece porque estás acercándote a algo importante, algo que tiene valor para ti, algo que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Durante años he visto personas extraordinariamente competentes cuestionarse justo cuando estaban preparadas para dar un paso adelante. No porque les faltara capacidad, sino porque crecer siempre implica una dosis de incertidumbre. Por eso esta semana quiero proponerte algo muy sencillo. Observa tus resistencias. Observa aquello que llevas tiempo posponiendo. Y cuando aparezcan las dudas o las excusas, en lugar de preguntarte ¿qué me pasa?, prueba a preguntarte ¿qué está intentando proteger esta parte de mí? Porque muchas veces encontrarás la verdadera respuesta. Y antes de despedirme, me gustaría leerte. ¿Cuál es tu disfraz favorito cuando aparece el miedo? ¿La procrastinación? ¿El perfeccionismo? ¿La somatización? ¿O los conflictos? Déjamelo en los comentarios. Si este episodio te ha resultado útil, suscríbete al canal, compártelo con alguien a quien pueda ayudar o activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios de Abiertamente. Gracias por acompañarme una semana más. Cuida de tu mente. Y recuerda, a veces el autoboicot no aparece cuando estamos lejos de la meta. Aparece precisamente cuando estamos más cerca de lo que creemos. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio de Abiertamente.